Muy buenos días. Hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. Continuaremos con la implementación del modelo de Hodgkin y Huxley en el software de COMSOL Multiphysics. Hasta el momento llevamos implementadas todas las llevamos implementadas todas las constantes o variables propias de la membrana celular, y también colocamos lo que eran las ecuaciones o definiciones de los coeficientes de tasa de transferencia. También implementamos las ecuaciones que rigen el comportamiento de la conductancia del sodio, del potasio y de los demás iones a través de la membrana celular. Y ahora pasaremos a definir lo que son las ecuaciones o implementar lo que son las ecuaciones diferenciales para resolver el problema. Para esto nos iremos al módulo de coeficientes, al módulo de ecuaciones diferenciales parciales por coeficientes. En este módulo me permite evaluar cuáles son los dominios los cuales quiero evaluar con esta ecuación. Son estos que se encuentran acá. Y pasaré luego a la ecuación diferencial por coeficientes. Esta ecuación es una ecuación en derivadas parciales que tiene segunda derivada de la variable problema con respecto al tiempo, primera derivada con respecto al tiempo, tiene divergencia del gradiente de la variable problema más otras constantes, y el gradiente de la variable problema igualado a una función. Esta es una forma general de una ecuación en derivadas parciales de una función. En nuestro caso tenemos que las variables problemas son v, n, m y h, y que el gradiente corresponde a una derivada parcial en la posición con respecto a las direcciones x y y, pues estamos trabajando en dos dimensiones. Si observamos, cada uno de estos términos de la derivada parcial está acompañado por algunos coeficientes. En algunos casos es E sub a, D sub a, C, alfa, gamma, beta, A y F. Estos coeficientes están definidos en esta sección del programa. Lo único que nosotros tenemos que hacer es descubrir cuáles son los valores que debemos introducir para esos coeficientes y así poder resolver nuestra ecuación diferencial teniendo en cuenta esta forma general. Entonces, para eso pasaremos a definir cuáles son esas formas generales de nuestras ecuaciones. Entonces, en este caso tenemos la ecuación diferencial general que está en el problema, en el programa COMSOL Multiphysics, y nuestra ecuación diferencial a resolver. Entonces tenemos la ecuación del modelo de Hodgkin y Huxley, la ecuación de las partículas M, las partículas H y las partículas N. Entonces, pasaremos a despejar cada una de esas ecuaciones, a encontrar cuál es la forma que debe tener esa ecuación y qué parámetros debemos introducir en cada una de las casillas. Entonces, iniciaremos por la ecuación más compleja. Entonces, tengo en primer lugar despejaremos estas ecuaciones de tal manera que podamos encontrar los valores de los coeficientes. Iniciaremos con la ecuación del modelo de Hodgkin y Huxley.
tenemos en primer lugar 1 sobre RI más RO derivada segunda del voltaje con respecto a la posición menos C sub M derivada del voltaje con respecto al tiempo más el voltaje por la conductividad del sodio más el voltaje por la conductividad del potasio más, perdón, en este caso son menos, todos son negativos, menos el voltaje por la conductividad de Eliakash. ¿Por qué son negativos? Porque pasé esta ecuación a restar, ¿sí? Pasé todos estos términos de esta ecuación a restar y entonces al multiplicar, este ya sería negativo, al multiplicarlo por el G sub n queda negativo. Luego, este que está negativo queda positivo, que sería más el voltaje del sodio por la conductividad del sodio más el voltaje del potasio por la conductividad del potasio más el voltaje del Eliakash por la conductividad del Eliakash. De esta ecuación podemos sacar como factor común el V, el voltaje de la membrana, agrupar estos tres términos. Entonces me quedaría como 1 sobre RI menos RO con la derivada segunda del voltaje con respecto a la posición menos C sub M derivada del voltaje con respecto al tiempo menos G sub NA más G sub K más G sub L por el voltaje. Todo esto más B sub NA, G sub NA más B sub K, G sub K más B sub L por G sub L. En esta forma ya podemos empezar a identificar cuáles de estas partes corresponden a constantes de la ecuación general diferencial. Entonces iniciaremos a identificar. Pero antes de eso, esta ecuación es igual a 0. Realizaré un último cambio. Realizaré un cambio de signos de acuerdo a lo que está acá. Entonces tendré menos 1 sobre RI más RO derivada segunda del voltaje con respecto a la posición más C sub M derivada del voltaje con respecto al tiempo más G sub NA más G sub K más G sub L por el voltaje menos B sub NA G sub NA más B sub K por G sub K más B sub L por G sub L igual a 0. Ahora sí,
empezaré a hacer la comparación con la ecuación. Entonces, identificaré los términos de las derivadas parciales. En este caso, nosotros no tenemos segunda derivada con respecto al tiempo. Por tanto, este término desaparece y E sub A debe ser igual a 0. Tenemos una derivada con respecto a la posición, una derivada con respecto al tiempo. Por tanto, D sub A debe ser igual a C sub M. Ok. Acá tenemos la divergencia de un gradiente. Eso es equivalente a tener una segunda derivada con respecto a la posición. En este caso tenemos que menos C debe ser igual a menos 1 sobre RI más RO. Y por tanto, C debe ser igual a 1 sobre RI más RO. Ya tenemos esta condición y tenemos esta condición. La siguiente es con respecto al voltaje. En este caso tenemos AA de U. En este caso, A debe ser igual a este término, es decir, a G sub NA más G sub K más G sub L. Y por último, F, que está al otro lado del igual, debe ser igual a B sub NA por G sub NA más B sub K por G sub K más B sub L por G sub L. Con esto ya tenemos los parámetros para la primera ecuación. Ahora realizaremos la deducción de los parámetros para la siguiente ecuación. Tenemos estas ecuaciones son 3 ecuaciones simétricas. Por tanto, la deducción que haga para una de ellas aplica para el resto. Entonces la haré para n. Entonces tengo derivada de n con respecto al tiempo es igual a alfa n menos alfa n por n menos beta n por n. Puedo sacar factor común n y tendré derivada de n con respecto al tiempo más alfa n más beta n por n es igual a alfa n. Con esta forma puedo realizar la deducción de la forma de la ecuación diferencial. En este caso, no tenemos derivada con respecto al, no sé, tenemos segunda derivada con respecto al tiempo, por tanto, E sub A será igual a 0. Tenemos una derivada con respecto al tiempo, por tanto, D sub A será igual a 1. No tenemos derivadas con respecto a la posición, por tanto, C, alfa y gamma serán iguales a 0. No tenemos más derivadas con respecto a la posición, por tanto, beta también será igual a 0. Tenemos constantes multiplicando la variable problema, en este caso A
será igual a alfa sub n más beta sub n. Y por último tenemos AF, que será igual a alfa sub n. Con esto hemos hallado las constantes que debemos introducir en el software. Entonces ahora procederemos a hacer esa introducción. Iniciaremos con la constante C. ¿Sí? C, que tiene relación directa con la segunda derivada con respecto a la posición. En el caso de la ecuación, es de anotar algo importante. Miren que esta ecuación tiene forma matricial, es decir que C va a tener intervención en las cuatro ecuaciones. En este primer término es todas las variables que tienen que ver con V con respecto a V. En este ya serían las variables que tienen que ver en la ecuación de V, pero que tienen que ver con N. El tercer término sería en la ecuación que resuelven para V, pero los términos que tengan que ver con M y así sucesivamente. Es decir, que para introducir las ecuaciones que tengan que ver con V en la ecuación de V sería este término. Para N en este término. Para M y para H. Entonces, como habíamos visto, C en este caso sería 1 sobre RI más RO. Recordemos que RI y RO están en mayúsculas. Entonces, en este primer caso sería 1 sobre RI más RO. Para las otras tres ecuaciones, habíamos deducido que C era igual a 0. Por tanto, estos términos se hacen 0. Continuamos con A. Entonces acá ya podemos decir que utilizamos AC. Continuamos con A. En el primer caso tenemos que A es igual a G sub NA más G sub K más G sub L. Entonces acá tenemos G de NA. Pero recordemos que G de NA es una función que depende de M y de H. Entonces al introducirla tenemos que considerar a M y a H. Esto más G sub K, pero G sub K es una función que depende de N y más G sub L, ¿sí? Que G sub L sí es una variable y no depende de nadie. Entonces ahí definimos la ecuación para A, ¿sí? Ahora, miramos cuánto vale A en el caso de la ecuación de N, de M y de H. Entonces, A en los casos de M, en N, M y H es alfa sub N más beta sub N. Entonces, pero recordemos que alfa sub N también es una función y depende de V. Entonces, acá la introducimos como A de N que depende de B más Bn que depende de V. Y lo mismo para M, que es AM que depende de V más BM que depende de V. Y para H, AH que depende de V más
BH que depende de V. Listo. Con eso ya completamos el parámetro A. Y continuamos con el parámetro F. Entonces, ya tenemos el parámetro A. Tenemos el parámetro A. Y continuamos con el parámetro F. Entonces, F, para la primera ecuación es B sub NA por G sub NA más B sub K por G sub K más B sub L por G sub L. Entonces, en este caso sería B sub NA, que está definido en los parámetros, por G sub NA, que es una función que depende de M y de H, más B sub K por G sub K, que depende de N, más B sub L por G sub L, que no depende de nadie. Y para el caso de las otras funciones es simplemente alfa con sus respectivos subíndices. Entonces en este caso sería alfa sub n, que depende de V, alfa sub m, que depende de V, y alfa sub h, que depende de V. Listo. Con eso introducimos los parámetros de F. F y F. Ahora seguimos con los parámetros E sub A. En la primera ecuación es 0 y en la segunda, tercera y cuarta ecuación también es 0. Por tanto, no introducimos nada, dejamos esta matriz en 0. Y tenemos a D sub A. Entonces D sub A en el primer caso es C sub M y en los otros tres casos es 1. Entonces acá tengo C sub M, 1, 1 y 1. Con esto tenemos D sub A. El resto de parámetros van a tener valores de 0. Entonces, esos parámetros corresponden a estos que aparecen en las listas inferiores. Verificamos que todos se encuentren en 0. Y con esto terminamos la definición de las ecuaciones. En el siguiente video ya miraremos la implementación de la solución.